las dos iniciativas de ley que presentó hoy la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, prácticamente les pone todo el freno al Poder Judicial, que siguen empecinados en imponer sus leyes. Las leyes de ellos, porque la Constitución no la pueden mover. Incluso una vez entregadas las dos iniciativas, el senador presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dijo: con esto queda todo listo para el proceso electoral. En tanto, la Corte sigue con el juego de vencidas en la parte política, pero en la parte jurídica no pueden hacer nada. Se habla ya de que diputados están próximos, tienen sesión luego del evento que tuvieron hoy para despedir a la maestra Ifigenia Martínez, que descanse en paz. El tema de la grilla sigue sabroso. Los ministros, pues ahora no van a poder hacer nada, ya no podían, ahora menos, con estas dos iniciativas prácticamente antirrapiñas. Claudia Sheinbaum tiene lista la iniciativa, ¿no? Ya la mandó, ya la recibió la Cámara de Senadores, que será la Cámara de Origen. Con esta modificación está lista la ley para la elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta informó que la enviaría este lunes al Congreso. Ya la envió. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes su gobierno enviaría la iniciativa al Congreso para la modificación de la Ley General de Procedimientos Electorales, y la segunda, que es medios de impugnación para la elección de jueces, magistrados y ministros. Esta, la de medios de impugnación, dejaría ya sin efecto cualquier acción por parte de los actuales integrantes de la Corte. En la conferencia de prensa matutina de hoy, la presidenta señaló que esto son las leyes para garantizar que todo marche en orden, así lo dijo. Segundo es estas dos leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que tiene el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución, de la reforma constitucional al Poder Judicial, para que a partir de el 15 o 16, ¿qué es? El 15 de octubre salga la convocatoria del Senado de la República. Si por alguna razón la Corte no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará la información disponible públicamente para poder realizar esta convocatoria. Pero, pues como ven, la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar pues ya en unos días después de la aprobación de estas dos leyes el proceso electoral. Bueno, pues esto es. Firmamos de una vez las dos leyes. Bueno, estas son las dos leyes que firmó hoy, las dos iniciativas de ley que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con ello pues no tienen, de hecho nunca tuvieron nada que hacer. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo sabían perfectamente, pero trataron de ignorar. Hoy mismo en la Cámara de Senadores se presentó la titular de CEGOP a presentar las dos iniciativas de ley, y con esto, pues se da a trámite. Dicen que es en fast track, vamos de inmediato. En ese sentido, el senador Gerardo Fernández Noroña dio a conocer estas iniciativas que envió la titular del Poder Ejecutivo para que sean inmediatamente turnadas a comisiones y posiblemente votadas pasado mañana, el miércoles. Es decir, van. Y esto, aparte de lo que dijo el senador Gerardo Fernández Noroña. Adecuaciones al marco legal, porque no estaba previsto, se elegía el Ejecutivo, se elegía el Legislativo, y ahora también se elegirá por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. No es una reforma, es ya Constitución, es ley vigente en el país, y esta reforma a la ley electoral y a la ley de procedimientos electorales permitirá
un marco mucho más sólido para este histórico, único, importantísimo proceso de elección de las personas juzgadoras. De hecho, este sábado 12 de octubre se realizará de manera pública el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de los juzgados, de los titulares, de las personas titulares de los juzgados se elegirán este primer domingo de junio de 2025, todas las magistradas, magistrados de tribunales de circuito, todas las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la mitad ya hay que sortearlo, y en tiempo, en esta primer quincena de octubre, se emitirá la convocatoria para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presenten sus candidaturas, y todas las personas, actuales personas juzgadoras, tienen pase directo a la elección si así lo deciden. Importantísimas reformas, ya las turnamos a comisiones. Yo espero que el miércoles por la tarde, a más tardar, valga la aparente redundancia, estemos en el Pleno aprobando estas reformas enviadas por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para enviarlas de inmediato a la Cámara de Diputados, a nuestra colegisladora, y sea también ley vigente con su aprobación. Bueno, ahí tiene usted las declaraciones del senador presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. A pesar de todo esto, bueno, pues en la Cámara, pues en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo tiroteos, o estuvo sabroso el encontronazo, no iba a ser de otra manera. La ministra, incluso Yasmín Esquivel Moza, le señaló algunas irregularidades a la propia Norma Piña, y por qué motivo sus propuestas fueron esas. Dijeron, no, pues de todas maneras las admitimos a trámite. Eso calentó los ánimos allá en este recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Muy amable ministra presidenta. Aquí en este asunto, que es la consulta la 6/2024, en las consideraciones y fundamentos, es un asunto muy similar al anterior. Aquí se origina con la solicitud de 11 jueces de distrito, 6 magistrados de tribunales colegiados de circuito, así como un secretario del mismo tribunal colegiado, el cual fue presentada el 17 de septiembre y dirigida a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este asunto, al igual que el anterior, al no surtirse el supuesto al que se refiere la fracción 17ª del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para emprender el estudio que pretenden las personas solicitantes, porque su petición rebasa las atribuciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial, el proyecto concluye que al no tener facultades esta Suprema Corte de revisión de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, esta debe desahogarse en el sentido en que la presidencia de este alto tribunal debe desechar por notoriamente improcedente el escrito que se provee y ordenar el archivo del expediente. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Bueno, eso es parte de lo que señaló Yasmín Esquivel Moza, en un tiroteo bastante sabroso, porque también Lenia Batres entró en acción. Es decir, las ministras de la Cuarta Transformación, identificadas con el pueblo, realmente no se quedan calladas, y así fueron algunos momentos. Es indudable que si la Constitución no ha dispuesto esta competencia para la Suprema Corte, mucho menos puede hacerlo una ley secundaria como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La interpretación que se nos propone no tiene sustento en el derecho positivo mexicano, pues el diseño de control de regularidad constitucional no habilita en forma alguna a esta Corte para analizar materialmente el contenido del nuevo texto constitucional. Se trata entonces de una afrenta política contra los órganos facultados para reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos,
una suplantación del máximo representante de la voluntad popular, que es un Congreso Constituyente permanente. Es decir, se pretende revisar si se vulnera o no el Estado constitucional de derecho en una reforma constitucional que se aprobó en ejercicio de las facultades expresas que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la mayoría calificada del Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Paradójicamente, para lograrlo, la Suprema Corte pretende violar la propia Constitución, valiéndose de la rebuscada y absurda interpretación de una facultad prevista en su ley orgánica, que evidentemente no tiene asidero constitucional para revisar reformas constitucionales. Bueno, así los señalamientos. Desde luego que esta situación está en el terreno, lo de la Suprema Corte está en el terreno político. Lo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está en el terreno de la elección. Son dos temas, aunque sea uno solo el de fondo, que es la elección de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros. El tema lo que propone en estas dos iniciativas de ley la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es definir cuáles van a ser los métodos de impugnación y la modificación a la LEGIPE, que con ello pues prácticamente se quedan sin ningún asidero de interpretación estos personajes que usted ve ahí en la pantalla, que estaban pues buscando cómo le hacemos. Ernestina Godoy fue clara e incluso dio a conocer cuáles son las fechas. El 16 de octubre, así lo dice el documento que se presentó hoy en la mañana, el documento que dice que inician los trabajos el 16 de octubre. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, señala que este fin de semana inicia el proceso de ellos, es decir, para preparar lo que será la elección. Y es que recordemos que no solamente el Poder Ejecutivo tendrá 10 propuestas, sino 5 irán de la Cámara de Diputados, 5 de la Cámara de Senadores y otros 10 si es que lo quieren presentar los integrantes del Poder Judicial. Y si no, de todas maneras, la elección ya es algo constitucional. En el otro contexto que se plantea Piña, como si fuera un asunto en el que ellos pudieran actuar, pues están en ese atorón de que no, vamos a analizar. ¿Ya lo analizamos? No, sí, lo admitimos a trámite. ¿Y luego qué sigue? Si los ministros y ministras incurren en esto que ya es de por sí una falta, creo que están listas las figuras, se ha dicho, la figura del juicio político, la revocación del mandato, un plumazo, un decretazo. Hay varias formas. Pero creo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, no se quiere desgastar y envía esta ley, pues prácticamente anti-Piña, anti-ministros, para que no tengan ninguna sola objeción. De hecho, no la tienen. Ya de por sí con esto habría materia suficiente para establecer el juicio político y serían desaforados. Pero hay, desde luego, una jugada política en medio de todo esto, porque bueno, ¿qué es peor? ¿Que te lleven a juicio político o que te ignoren? Para el ego de los ministros y ministras que están en contra de la elección de jueces del Poder Judicial, ellos han sido ignorados olímpicamente y la ley, las dos iniciativas de ley que se enviaron el día de hoy son para amarrar a estos personajes que no han entendido que se acabó su tiempo, que tienen en el fango hasta el cuello y que no pueden moverse para muchas partes. Y todavía falta que la Unidad de Inteligencia Financiera dé alguna sorpresita respecto a sus cuentas bancarias, que son muy panzonas esas cuentas bancarias. Estaremos muy atentos.